Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con las patologías de la unidad número 8. En este caso veremos embarazo cronológicamente prolongado. Se refiere a aquella gestación simple que alcanza o supera los 294 días, o sea, las 42 semanas cumplidas. Hay múltiples teorías con respecto a la etiología, pero hasta ahora es desconocida y corresponde al 1 o 2% de todas las gestaciones. A partir de las 41 semanas se denomina gestación a término avanzada o late term o en vías de prolongación. El embarazo cronológicamente prolongado aumenta la mortalidad perinatal y materna. A nivel perinatal puede producir el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, macrosomía fetal y, a su vez, la macrosomía puede producir distocia de hombros o lesión traumática neonatal. Si se trata de un parto dificultoso, podemos encontrar acidosis neonatal, bajo Apgar y también esta patología se asocia a muerte fetal. En la madre vamos a encontrar desgarros del canal del parto, si se trató de un niño macrosómico. Podemos necesitar realizar un parto instrumental y también se asocia a hemorragia posparto por partos prolongados y dificultosos, necesidad de cesárea y endometritis. Los principales factores de riesgo son el embarazo prolongado en un embarazo anterior, la multiparidad, el aumento excesivo de peso y la edad materna avanzada. También se asocia a fetos masculinos, trastornos endocrinos placentarios, la raza y la anencefalia, que en este caso, por ausencia del sistema hipotálamo hipofisiario, no se desencadena el mecanismo de parto. ¿Cómo vamos a prevenir el embarazo postérmino? Primero, con una exacta datación de la gestación, para evitar el sobrediagnóstico de la patología. Para eso necesitamos una fecha de última menstruación cierta y una ecografía precoz, o sea, una ecografía realizada antes de las 12 semanas del embarazo. También vamos a prevenir el embarazo prolongado realizando maniobra de Hamilton o despegamiento de las membranas amnióticas. Esto lo vieron en la unidad de trabajo de parto. Es un mecanismo natural de inducción al trabajo de parto, que lo ideal es ofrecerlo entre las 39 y 40 semanas y se desencadena dentro de los 7 días de realizada la maniobra. Aquí vemos, ¿sí?, la técnica del despegamiento de las membranas amnióticas. El manejo clínico puede ser de dos tipos. El primero sería que, llegadas las 41 semanas, se finaliza la gestación. La otra opción sería mantener una conducta expectante a la espera del inicio espontáneo del trabajo de parto hasta la semana 42. En este caso, se debe consensuar con la paciente. La evidencia más reciente indica que finalizar la gestación a las 41 semanas mejora los resultados perinatales, porque disminuye la morbimortalidad perinatal sin aumentar el porcentaje de cesárea. Tanto la edad mayor a 40 años como el índice de masa corporal mayor a 30 es indicación de finalizar el embarazo a las 40 semanas. Las recomendaciones para evaluar salud fetal son que a partir de las 41 semanas debemos realizar un monitoreo anteparto cada 48 horas, ecografía para determinar el peso fetal y valorar el líquido amniótico a través de la técnica del bolsillo único máximo, Doppler del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, que es el único capaz de predecir los peores resultados, y el
perfil biofísico de Manning, que tiene un valor predictivo positivo bajo, solo se utiliza si el monitoreo no es reactivo y el resto de las pruebas son normales. También se puede hacer un registro de los movimientos fetales. Ante cualquier alteración de estos parámetros de salud fetal, se debe finalizar el embarazo dentro de las 24 horas. Aquí podemos observar una mujer embarazada a la que se le está realizando un monitoreo anteparto, una imagen de un Doppler de la arteria cerebral media y una imagen ecográfica en donde se ve claramente la ausencia de líquido amniótico. Y con respecto a la finalización, como ya dijimos, a partir de las 41 semanas se realiza la inducción del parto, que puede ser por maniobra de Hamilton o prostaglandinas u oxitocina si el cuello es favorable según el Bishop. Bueno, aquí damos por finalizada esta patología y ahora continuamos con restricción del crecimiento intrauterino. Se define como la incapacidad de lograr un crecimiento intrauterino óptimo dado por su potencial genético. Es el crecimiento fetal menor que el esperado, con peso estimado por debajo del percentilo 10 para la edad gestacional. La restricción del crecimiento aumenta la mortalidad intraútero, en la mayoría de los casos en embarazos pretérmino. También aumenta la mortalidad perinatal, produce una pérdida del bienestar fetal intraparto, ¿sí? Debido a que si son, al ser fetos con restricción, quiere decir que vienen con una hipoxia crónica, por lo tanto, durante el trabajo de parto no son capaces de tolerar la hipoxia transitoria que producen las contracciones y se producen las desaceleraciones tardías que son conocidas como DIPS 2. Esto, si progresa el trabajo de parto y cada vez empeora o se deteriora el feto, vamos a tener complicaciones neonatales como asfixia, depresión, acidosis, convulsiones, enterocolitis necrotizante y el ingreso a la UTI de neonatología. Y a largo plazo, las restricciones pueden producir también patologías en el adulto, como una hipertensión arterial o una diabetes. Aquí tenemos una de las clasificaciones, que es en base al feto pequeño para la edad gestacional. Tenemos que el 60% son pequeños constitucionales, o sea, que tienen un crecimiento normal, ¿sí? O en el límite inferior, pero no presentan ninguna patología, o sea que son constitucionalmente pequeños y corresponde al 60% de los casos, ¿sí? El 25% son pequeños por una insuficiencia placentaria, cuya principal causa son los trastornos hipertensivos y sobre todo la preeclampsia. Y en un 15% vamos a encontrar pequeños por una condición extrínseca a la placenta. Son aquellos pequeños anormales asociados a infecciones, síndromes, cromosomopatías y defectos del crecimiento asociados a malformaciones congénitas. Aquí observamos una imagen de un niño restringido. Con respecto a la etiología, tenemos las causas maternas, fetales y ovulares. Dentro de las maternas tenemos la baja talla y la constitución pequeña, la desnutrición, las distintas enfermedades crónicas, el abuso de sustancias, las anomalías uterinas y las TORCH. Dentro de causas fetales encontramos la gestación múltiple, las malformaciones congénitas, las anomalías cromosómicas, síndromes genéticos y el embarazo prolongado. Y dentro de las causas ovulares, una de las más comunes es la insuficiencia placentaria, el desprendimiento de placenta crónico, placenta previa, acretismo,
patologías del cordón umbilical, entre otras. Hay varias clasificaciones de restricción del crecimiento y la primera que veremos es según la severidad. Los normales son aquellos cuyo peso está por encima del percentilo 10. Leves es cuyo peso se encuentra entre el percentilo 10 y el percentilo 5. Moderados entre el P5 y el P2. Y los restringidos severos es cuyo peso se encuentra por debajo del percentilo 2. Según el momento en que se instale la restricción, tenemos la restricción tipo 1, es cuando se instala antes de las 16 semanas, afectando principalmente la hiperplasia. La restricción intermedia, cuando se presenta entre las 17 y las 28 semanas, en donde se afecta tanto la hiperplasia como la hipertrofia. Y la restricción tipo 2, que sucede luego de las 28 semanas, afectando principalmente la hipertrofia celular. Esta clasificación se usaba antes, hoy está en desuso, y se refiere a un tipo de restricción simétrica y asimétrica. La simétrica se caracterizaba por ser fetos pequeños proporcionales, o sea que todos sus diámetros coincidían. En estos casos la noxa actuaba antes de las 28 semanas y se asociaba a causas infecciosas, genéticas, cromosómicas y tóxicas. El tipo 2, asimétrico, que correspondía al 80% de las causas, se refería a aquel que tenía una desproporción fetal. O sea que la biometría, el diámetro, digamos, cefálico y la longitud femoral nos orientaban hacia la edad gestacional real y la restricción la íbamos a anotar en el perímetro abdominal, que nos daba mucho menos en relación a la otra biometría. Aquí la noxa actuaba después de las 22 semanas y se asociaba a causas placentarias o maternas. Esta clasificación ya no se utiliza más. Y esta es la clasificación más actual que divide a la restricción del crecimiento en precoz, cuando sucede antes de las 34 semanas, y tardía, cuando sucede luego de las 34 semanas. Cuando sucede antes de las 34 semanas, que es la menos frecuente, encontramos que los resultados perinatales son muy malos y se asocia a secuelas neurológicas. En cambio, la que sucede luego de las 34 semanas es la más frecuente y los resultados perinatales no son tan malos y por lo general no hay secuelas neurológicas. El único problema es, en estos casos, que como la progresión del deterioro fetal es mucho más lento y los signos son más sutiles, a veces la detección es más difícil. Ustedes luego van a leer tranquilos este cuadro comparativo. La fisiopatología. ¿Qué sucede en la restricción del crecimiento? Vamos a encontrar que hay una vasoconstricción crónica de los stem villi terciarios, o sea, de las vellosidades terciarias, debido a una invasión trofoblástica inadecuada de las arterias espirales maternas. Recordemos que la invasión trofoblástica se refiere a que las arterias espirales maternas pierden su capa muscular para transformarse en vasos de capacitancia, ¿sí? O sea, que permitan el flujo sanguíneo. Al ser inadecuada la invasión, estas arterias permanecen con su capa muscular y esto produce un cambio estructural de la placenta. Por lo tanto, las vellosidades van a presentar alta resistencia por vasoconstricción y va a haber vellosidades con áreas avasculares. Todo esto genera
una caída en la disponibilidad de nutrientes y de oxígeno en la zona de intercambio placentario. Ante este evento, el feto va a tratar de adaptarse utilizando tres mecanismos. Uno, disminuyendo su velocidad de crecimiento. Otro, modificando sus patrones de conducta. Y, finalmente, capturando de manera más eficaz el oxígeno. Esto va a producir una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina y aumento de la masa globular con la consiguiente policitemia. Aquí podemos observar cómo el feto se adapta a la hipoxia, lo que lleva a la restricción del crecimiento. Vemos que la reducción en el flujo al espacio velloso, como les expliqué, por falta de pérdida de la capa muscular de las arterias espirales, todo esto lleva a una vasoconstricción, disminuyendo el aporte de oxígeno, de glucosa y de nutrientes al feto. Entonces se activa una cascada de glucogenólisis fetal a nivel hepático y muscular, de gluconeogénesis con aumento del ácido láctico y un aumento de los receptores alfa-adrenérgicos, generando vasoconstricción a nivel sistémico, ¿sí? ¿Y por qué la vasoconstricción? Para aumentar el flujo a los órganos diana, que van a ser cerebro, corazón y suprarrenales. Pero esto, si esta vasoconstricción genera, por ejemplo, el oligoamnios por disminución del flujo renal, ¿sí? Disminución del flujo a nivel muscular, piel, faneras, ¿sí? Y todas estas cascadas desencadenan la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Primero necesitamos tener una fecha de última menstruación cierta y una ecografía del primer trimestre para corroborar la edad gestacional. Debemos evaluar la altura uterina y la ganancia de peso materno. En caso de fecha de última menstruación dudosa o incierta y captación tardía de la paciente, vamos a utilizar la velocidad de crecimiento, que va a ser 2 ecografías separadas por 15 días, en donde vamos a evaluar la evolución del peso estimado o de la circunferencia abdominal. El principal diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es diferenciar restricción de pequeño constitucional, ¿sí? La restricción se caracteriza, como dijimos, por un crecimiento fetal por debajo del percentilo 10 para la edad gestacional, pero que siempre se asocia con alteraciones del bienestar fetal, que puede ser un Doppler alterado, disminución del líquido amniótico o alteraciones de las distintas pruebas de salud fetal. En cambio, el pequeño para la edad gestacional también tiene un crecimiento por debajo del percentilo 10 para la edad gestacional, pero por encima del percentilo 3, y las pruebas de bienestar fetal son siempre normales. ¿Cómo vamos a hacer control de bienestar fetal en los casos de restricción del crecimiento? Lo más importante es el estudio Doppler, en donde vamos a evaluar los distintos vasos útero, feto, placentarios. Vamos a evaluar la arteria umbilical, que es un parámetro esencial para diferenciar una restricción de un pequeño para la edad gestacional. La arteria cerebral media va a ser evaluada, ya que la hipoxemia lleva a una centralización hemodinámica y esto a una vasodilatación cerebral. Con estos dos vasos vamos a determinar el índice cerebroplacentario, que es el más sensible para detectar restricción del crecimiento, que combina las alteraciones de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media. Con esto tenemos un signo precoz de afectación fetal
y es el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media sobre el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. También vamos a evaluar las arterias uterinas, que valoran el riesgo que existe de una restricción del crecimiento tardío. Y el conducto venoso, que evalúa en estos casos si se está ante un miocardio isquémico. El conducto venoso es uno de los últimos vasos en alterarse. Por eso, cuando está alterada la onda A, o sea, si está ausente o invertida, indica que hay una acidosis fetal severa y una muerte inminente. Se refiere a un deterioro importante del feto. Aquí podemos observar la progresión de la resistencia en la arteria umbilical. Recuerden que la arteria umbilical es un vaso de baja resistencia. Normalmente es un vaso que tiene una sístole picuda, pero una diástole grande que corresponde a más del 30%, digamos, de la sístole. Pero a medida que se va afectando, va aumentando la resistencia y ahí podemos ver cómo la diástole va disminuyendo hasta ausentarse y luego invertirse. En el caso de la arteria cerebral media pasa a la inversa. Como es un vaso de alta resistencia, tenemos diástoles pequeñas, ¿sí? Pero al producirse la vasodilatación, vemos como la diástole cada vez es mayor, ¿sí? Estas son curvas características. Otra forma de controlar salud fetal es a través del registro cardiotocográfico. La hipoxemia produce desaceleraciones, ¿sí? Y se considera que este estudio es un marcador agudo de descompensación fetal. Tiene una alta sensibilidad, pero la especificidad es baja. La variabilidad va a ser el parámetro que mejor identifica a los fetos con acidosis e hipoxia severa. Otra forma de controlar salud fetal es el perfil biofísico, en donde la correlación con la hipoxia es pobre. Se acepta como indicador de acidosis, ya que genera cambios en el tono y los movimientos fetales, y hay una disminución progresiva del líquido amniótico. O sea que es un indicador de compromiso crónico. Es un método del perfil biofísico de Manning que ya no se utiliza como antes. Con respecto a la finalización, el momento de finalizar el embarazo y la vía de finalización van a depender de la edad gestacional y del compromiso del bienestar fetal. Se recomienda, si vamos a finalizar el embarazo, entre las 24 y 34 semanas, realizar la maduración pulmonar fetal para reducir la morbilidad neonatal. A su vez, si vamos a finalizar el embarazo entre las 24 y 32 semanas, es conveniente realizar la neuroprofilaxis con sulfato de magnesio para reducir los riesgos de parálisis cerebral. ¿Cómo realizamos el screening de restricción del crecimiento? Primero, conociendo de manera precisa la edad gestacional. Identificar los factores de riesgo. Y ante aquellas pacientes que presenten factores de riesgo, podemos realizarles el Doppler de las arterias uterinas, en donde el aumento del índice de pulsatilidad ya nos está hablando de que hay un riesgo. Y la tasa de detección de restricción temprano es del 75% en el segundo trimestre cuando tenemos un aumento del IP de las arterias uterinas. También vamos a ver qué antecedentes tenía la paciente. Hoy se está utilizando mucho los marcadores bioquímicos, que pueden ser los del primer trimestre
como el PAPA y la beta-HCG, los valores bajos de ambos se asocian a riesgo de restricción del crecimiento. El PAPA es una proteína que está involucrada en la invasión trofoblástica que se realiza en el primer trimestre y por lo tanto los valores bajos se asocian a una insuficiencia placentaria. En el segundo trimestre vamos a evaluar la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, la inhibina A, y podemos decir que la alteración de los marcadores bioquímicos más las características maternas, las características ecográficas y alteración de la tensión arterial nos permiten una tasa de detección de la restricción del crecimiento intrauterino precoz, o sea que antes de las 34 semanas, del 73%. Bueno, aquí ustedes van a ver el manejo que se realiza de estos embarazos según la adaptación fetal a la hipoxia. Va a depender de los valores de los distintos flujos al solicitar el Doppler. Y aquí también tenemos la clasificación fisiopatológica y el manejo de acuerdo a los distintos tipos de restricción. Y con esto damos por finalizada la unidad número 8. Ustedes van a disponer del resto del material para completar todo en la plataforma. Saludos y buenos días.